Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Aquí por Color Visión analizamos los temas de interés nacional e internacional. Llegamos a la última semana del mes de abril, ya el cuarto mes del año. O sea, con esto ya cumplimos una tercera parte del año, señores. Una tercera parte del 2026, parece que fue ayer. Y propicia la ocasión para dar un testimonio aquí, con ustedes, mis amigos. Justamente el 26 del mes de abril, domingo pasado, cumplí 3 años justamente de haber entrado a la sala de cirugía de Sedimat para realizarme una operación de corazón abierto. Se oye duro, corazón abierto. Después de mis chequeos rutinarios, encontramos que tenía unos bloqueos en algunas arterias y se decidió por realizar esta operación. Nunca yo había estado en un quirófano en toda mi vida. 76 años tengo y es la primera vez que estuve en un quirófano. Hace 3 años, justamente tenía 73 años. Primera vez que entré a un quirófano. Yo nunca he padecido, gracias a Dios, ninguna enfermedad seria que me ha requerido hospitalización. Nunca había estado hospitalizado. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y me enfrenté a esta prueba no sin temores, no sin angustia, no sin tensiones, porque era una experiencia nueva para mí. Y cuando te dicen corazón abierto, suena eso tan duro, señores. Corazón abierto. Sin embargo, había que hacerlo. Y yo no sé de dónde me salieron esas fuerzas. Creo que sí, de Dios, de mi familia, de mis amigos, de mucha gente que en esos días mostró preocupación por mi salud y solidaridad conmigo y con mi familia de que todo resultara bien, como gracias a Dios hasta el momento ha resultado. 6 horas casi de una operación, 4 bypass, una cosa importante. Pero me recuperé muy bien, salí muy airoso del tema. Llevo mis medicamentos, una vida más frugal. Yo nunca he sido una persona de vida muy agitada. Yo no me tiro en paracaídas, yo prefiero jugar ajedrez. Yo no hago parapento o rafting. No, yo mejor prefiero sentarme y jugar cartas. No sé jugar cartas, pero jugar cartas o dominó. Es una vida más pasiva. Te dirá, bueno, ¿y dónde está tu adrenalina? En otras manifestaciones de la vida, en una buena lectura, en una buena conversación, en ver una buena película, cada uno con sus formas de ser. No tomo alcohol, eventualmente me tomaba una copita de vino. Los médicos me dijeron después de la operación y de mis primeros chequeos, se puede tomar una copa de vino al día si quisiera, y hasta en el fin de semana algún trago, pues no se beba más de un trago, tranquilo. Como yo no bebo, no me hacía falta. Y así he seguido. No fumo, no llevo una vida excitante, como les digo. No ando en motocicletas, no me tiro en paracaídas, no hago rafting, no hago esquí. O sea, hago otras cosas que también me satisfacen. Y quiero aprovechar la coyuntura para dar gracias a Dios por 3 años que me ha prolongado la vida, porque uno llegar al quirófano en una situación para tratar el tema del corazón
tiene sus riesgos, aunque los médicos, de una manera brillante y profesional, que me explicaron lo que yo tenía y lo que me iban a hacer, me dijeron, recuerdo al doctor Iribarren, venezolano, jefe de cirugía cardiológica de Sedimat, junto al doctor Jochi Herrera, César Herrera, al doctor Santiago Mena, cardiólogo, García Ligó, por Dios, al doctor Branche, que es mi médico cardiólogo de siempre, y así a los médicos que me trataron, que estuvieron conmigo, que me trataron. Esa mañana recuerdo cuando el doctor Iribarren, junto con Jochi Herrera, jefe de cardiología de Sedimat, el doctor Marte Báez, director de Sedimat, entraron a la habitación que tenía y me dieron una explicación de lo que yo tenía y me dijeron, miren, como toda operación, como todo procedimiento, hay un margen siempre de riesgo, siempre es un riesgo una operación, pero esta es una operación que se hace de manera rutinaria, por así decirlo, aquí en Sedimat. Y nuestro rango, y en el rango de la salud que usted tiene, que ha llevado, según lo que dice en su récord, los márgenes de éxito de la operación y de recuperación son muy por encima del 90%, 95, 96, me dijo. Siempre hay un margen, nada es absoluto de cualquier situación, pero el margen de éxito en la operación y de recuperación suya son sumamente altos. Y así fue. La operación, me dijeron, fue totalmente la cirugía exitosa. Antes de la operación yo no sentía nada, no sentí nunca nada de que me hubiese dado un infarto, de que me hubiese pasado tal cosa, de que mi vida había cambiado. Totalmente. Y como yo llevo esa misma vida, seguí llevando esa misma vida, cambiando algunos métodos, un poco de alimentación diferente, ser más consecuentes con mis horas, dormir bien. Por suerte yo siempre he dormido bien y mi tiempo de dormida, yo me acuesto temprano porque me levanto de madrugada, un hábito que tengo de muchos años. Cuando yo entré a última hora a trabajar en 1984 y después cuando asumí incluso la dirección del periódico en el 92, siempre llegué a última hora a las 6 de la mañana, hora de entrada a última hora, porque es un periódico que lo hacíamos en mediodía, en una mañana, y teníamos que organizar qué íbamos a buscar de noticias, qué le íbamos a dar seguimiento a las noticias del día, además de lo que se presentara, y después para poder determinar qué íbamos a publicar con destacado, con la portada, cuál era la noticia del día. Y entonces yo llegaba muy temprano y me acostumbré a levantarme 4:30 de la mañana, 5 menos 15 de la mañana, 4:45. Y he seguido esa rutina. Aún después de mi operación sigo esa rutina porque a esa hora yo me levanto muy de madrugada y aprovecho para leer, aprovecho para escribir, porque ese es un lapso de tiempo entre las 4:30, 5 de la mañana hasta las 7 más o menos de la mañana, en que es como, por decir, un tiempo mío. No tengo otras cosas, nadie me llama por teléfono, la gente se está levantando, mi familia se está levantando en la casa y cada uno aseándose. Yo preparo mi café desde que me levanto y bebo café varias veces y hago una vida de rutina y siempre tengo a esa belleza que me acompaña siempre, mi fiel Bruno, mi perro. Mi esposa siempre está allí, se levanta, mis hijos también, que van a su trabajo, que se están aseando, preparando sus mochilas, sus loncheras para irse a su trabajo. Y es una vida, usted dirá, de rutina. Sí, de rutina, pero una vida que me satisface dentro de la rutina. Yo salgo a trabajar en las mañanas
y hago 1, 2, 3, 4, 5 reuniones, la cantidad que sea, y todavía estoy, y voy al canal, vengo al canal a preparar mis programas, en las tardes voy a mi programa de radio, y tengo una vida de rutina en ese sentido, y me acuesto temprano regularmente, 10 de la noche, yo estoy durmiendo. A veces me llama algún amigo, Peluche, que me llamó, me dice al día siguiente, oye, te llamé anoche y no me contestaste. ¿Y a qué hora fue que tú me llamaste? O como a las 10 de la noche yo estaba durmiendo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú estabas durmiendo esa hora? Porque normalmente la gente se acuesta un poco más tarde. Yo estaba durmiendo realmente. Porque ese ha sido mi hábito. Entonces, he pasado estos 3 años y quiero darle gracias a esos médicos que me trataron y esas enfermeras con tanto cariño en Sedimat. Y escribí un artículo después de mi operación elogiando los servicios de Sedimat, encabezado por la unidad de tratamiento, de chequeos rutinarios que dirige el doctor Franklin Peña. Brillante, excelente médico, trato personal, un gran profesional, un gran hombre, amigo. Las enfermeras, el personal, una calidad, no tienen nada que envidiarle a ningún centro médico en ninguna parte. La calidad del servicio de Sedimat, claro, está muy masificado, hay que esperar a veces mucho tiempo para conseguir una cita o para tener cualquier servicio, pero cuando hay necesidad en una emergencia, en una situación de hecho, ahí están prestos rápido y resuelven. Además de eso, son excelentes profesionales. A darle gracias a mi familia, a mis amigos que me han mantenido con esa actitud en alto y que he podido sobrepasar estos años. Me ha permitido incluso tener una de las satisfacciones de poder publicar mi libro. Ya le hablé de esto, está en imprenta, estará en los próximos días ya disponible. Ya hablaré del libro con detalles en una de estas emisiones de Oye País. Y quería aprovechar la coyuntura, aprovechar la oportunidad, porque aunque usted dirá, bueno, eso es un tema personal suyo y a nosotros no nos interesa, pero uno tiene que tomarse un momento y un día para dar gracias. Y esta es la oportunidad de hacerlo por esos 3 años después de ese trance de salud importante en mi vida. Gracias, gracias. Muchos temas a analizar en el día de hoy, después de la pausa. En lo que constituye un paso crucial para asegurar el éxito de la Cumbre Iberoamericana que Madrid albergará en noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Álvarez, realizará una visita oficial a Santo Domingo este martes. La médula de la agenda será la reunión con el canciller dominicano Roberto Álvarez. Ambos diplomáticos revisarán los ejes temáticos y la logística de la cumbre, buscando consensos en una región que demanda mayor integración. El expresidente de la República, Danilo Medina, dejó clara la postura del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, frente a posibles alianzas electorales, al afirmar que la organización no apoyará ni cederá su fuerza política a ningún otro partido. El también presidente del PLD reaccionó a versiones sobre eventuales acuerdos con otras agrupaciones, asegurando que no existe intención de endosar el capital político construido por la entidad. El Ministerio de Educación MINER anunció que la etapa de observación de clases y planificación de la evaluación de desempeño docente iniciará el próximo 30 de abril, luego de que la quinta fase fuese suspendida por fallas en la plataforma digital. La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación, integrada por el MINER, la Asociación Dominicana de Profesores y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, explicó que los problemas fueron técnicos y ya fueron corregidos. Sin embargo, el gremio magisterial ha cuestionado la improvisación y exigido mayores garantías de transparencia.
Irán ha ofrecido poner fin a su control asfixiante sobre el estrecho de Hormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que dejaría las discusiones sobre la cuestión más amplia de su programa nuclear para una fase posterior, afirmaron dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto. Parece poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero pasado. Con un alto al fuego frágil aún en vigor, Estados Unidos e Irán están atrapados en un pulso sobre el estrecho por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo. El gobierno de China ha criticado las sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas por supuestos lazos con Irán y la imposición de medidas ilegales y unilaterales que a su juicio carecen de base alguna en el derecho internacional. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha reclamado a Washington que detenga inmediatamente la equivocada práctica de abusar de las sanciones y de la jurisdicción de largo brazo, en referencia al uso de leyes nacionales y otras jurisdicciones. Rusia va a hacer todo lo que responda a los intereses de Irán y otros países de la región para lograr que la paz se instale en Oriente Medio lo antes posible, ha declarado Vladimir Putin. De nuestra parte, vamos a hacer todo lo que responda a sus intereses, lo que responda a los intereses de todos los pueblos de la región para que esta paz se logre cuanto antes, afirmó en su reunión con el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi, quien llegó a San Petersburgo en visita oficial en medio del estancamiento del proceso de negociación con los Estados Unidos. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de fin de semana, no cabe dudas, giró en torno a la situación que se vivió en el Hotel Hilton en la ciudad de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, durante la cena de gala de la Asociación de Corresponsales Periodísticos, de los periodistas que cubren la Casa Blanca, en que se vio involucrado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su esposa y altos miembros del gabinete, embajadores, invitados especiales. Hablan de que en el gran salón donde se realizaba la cena, apenas estaba comenzando el acto, había más de 2,000 personas invitados, una gran gala en la ciudad de Washington, y ese fue el tema. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre este tema. Y me quiero referir a la nota histórica de la fecha, 28 de abril 1961, hace justamente 65, hace justamente 61 años, 28 de abril de 1965. Una vez había estallado la revuelta civil, hablé de ello la semana pasada, había estallado la revuelta civil el 24 de abril por las consecuencias que venía arrastrándose en
en América Latina, en República Dominicana, la Guerra Fría, los problemas intestinos con el tema de el gobierno de facto después del golpe de Estado. Desembocó todo en una revuelta que durante 3-4 días había un panorama incierto, dos bandos militares en lucha, unos que había propiciado un contragolpe al golpe de Estado de 1963 que depuso a Juan Bosch 25 de septiembre, para derrocar al gobierno de facto de un triunvirato que era un unvirato que dirigía Donald Joseph Rick Cabral, empresario Rick Cabral, y una cúpula militar que lo apoyaba. Pues este contragolpe tuvo un efecto en cuarteles, aquí radicados principalmente en la capital, y el apoyo masivo del Partido Revolucionario Dominicano y de la militancia del partido y de mucha gente del país que no estaba de acuerdo con el régimen de facto, que reclamaban el proceso democrático que se había iniciado con la elección de Juan Bosch y el gobierno de apenas 7 meses de Juan Bosch, y entendían que el país debía enrumbarse por caminos democráticos e institucionales. La gente se tiró a las calles, hubo manifestaciones, hubo violencia en las calles, saqueos, la policía enfrentó en algunos puntos, pero el control era de las calles. Y al día siguiente, después de ese 24 de abril, había montada ya una confrontación militar entre ese grupo que se acantonó principalmente en la parte baja de la capital, desde Villa Francisca hasta el Malecón y toda la parte que componía Gascue, Ciudad Nueva, la zona colonial. Y desde arriba, San Carlos, el sector de Villa Francisca, el sector del Timbeque, toda esa parte hacia abajo. Y la guerra era sangrienta. Y viendo la situación que no le era del todo favorable para restablecer el control manum militari de ese grupo que se había mantenido leal institucionalmente y contrario al contragolpe que habían dado los militares que habían asumido el control de parte de la ciudad con el apoyo político del PRD, de las masas del partido que se habían tirado a la calle y de mucha otra gente, viendo que no iba a ser fácil y que iba a ser una guerra sumamente compleja, apelaron a la carta, al telegrama, carta rápido, enviado bajo la firma del entonces coronel Pedro Bartolomé Benoit, de ese grupo del Ejército Nacional, enviada a la Embajada de los Estados Unidos y al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, urgiendo a un apoyo militar y militante de los Estados Unidos para enfrentar a esos grupos que estaban tipificados, para darle más visos de buscar ese apoyo, de ser grupos comunistas que querían convertir el país en una nueva Cuba. Y ahí, sin más ni menos, el gobierno de Lyndon Johnson, gobierno demócrata, ordena la acción militar de fuerzas de los Estados Unidos en República Dominicana, que ya estaban en unos barcos bordeando las costas del Caribe de República Dominicana como prevención a lo que estaba ocurriendo desde 4 días antes, cuando había estallado el contragolpe y la revuelta de 1965. Los primeros helicópteros partieron de esos buques y aterrizaron en el campo de polo
de la capital, que estaba al lado del Hotel El Embajador, donde están esos edificios, ahí al lado, todo ahí estaba el Gran Cap, todo eso era solares y monte y culebra, pero ahí estaba el campo de polo donde jugaban todos los días polo, desde cuando Ramfi, Radamés jugaban polo, ahí se jugaba polo todos los días. Ahí secuestraron en el 1970 al coronel Donald Joseph Crowley, coronel Crowley de los Estados Unidos, jefe de la misión militar de los Estados Unidos, y lo canjearon por 21 presos políticos en el gobierno de Joaquín Balaguer. Ahí mismo raptaron a ese coronel que iba a jugar polo en las mañanas. Entonces en ese campo ahí se usó como un helipuerto, bajaban los helicópteros con la versión de que venían a salvar vidas de ciudadanos norteamericanos y de proteger propiedades norteamericanas. Muchos ciudadanos norteamericanos, personas que tenían residencia norteamericana, dominicanos que se habían nacionalizado norteamericanos, eran concentrados en el Hotel El Embajador, que estaba al lado de este campo de polo, y de ahí los iban llevando en los helicópteros hasta los barcos que estaban en las afueras, para de ahí trasladarlos inicialmente a Puerto Rico, ya el territorio norteamericano, porque Puerto Rico es territorio norteamericano, seguir viaje a sus destinos finales. Que Nueva York, que Miami, que Boston, a los destinos donde vivían. Pero concomitantemente con eso, al segundo o tercer día comenzaron a desembarcar marines, tropas de infantería, tanques de guerra, armamento pesado y todo el habituallamiento para la conformación de comandos en República Dominicana. Comenzaron a desembarcar por Jaina y comenzaron a entrar a la ciudad y comenzaron a tomar posición de la ciudad, posición y posesión de la ciudad. Entonces los norteamericanos establecieron una suerte de corredor de seguridad que cumplió un radio de acción desde la avenida Pasteur, ahí en Gascue, en el Malecón, y subía, bordeaba el Palacio Nacional, lo que es hoy la prolongación de la avenida México, bordeaba y salía hasta el puente, que es ese puente de la bicicleta, salía hasta el puente y por ahí cruzaban, se hizo el puente de pontones y por ahí cruzaban para tener una vía expedita que pudiera cruzar la ciudad, número 1, y poder llegar hasta la otra parte y de ahí al aeropuerto, otras ciudades. Pero también ese corredor de seguridad tenía una expansión de 4 bloques hacia arriba, desde ese borde de la calle Caracas y de la calle Felipe María Ruiz, Caracas, Ravelo, esos 4 bloques, esos bloques dividieron en la parte alta, quedaron las fuerzas leales, las fuerzas que no se unieron al contragolpe del 24 de abril y que combatían a los que se habían rebelado, y por eso le llamaban los reverdes. Ellos se llamaban constitucionalistas, porque en el manifiesto que hicieron el 24 de abril, después del contragolpe, era la restauración del proceso democrático interrumpido con el golpe de Estado de Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. Y demandaban el retorno de Juan Bosch a la presidencia. Juan Bosch estaba exiliado en Puerto Rico. Ese era el leitmotiv político. Entonces, los que estaban arriba, los americanos establecieron ese corredor y separaron las fuerzas de combate entre unos grupos militares y otros grupos militares.
Se entendía que eso iba a solucionarse, pero eso se prolongó. Y entonces esa revuelta interna entre grupos militares y parte de la sociedad de cara al proceso institucional y constitucional interrumpido en 1963 con el golpe de Estado de Bosch, un asunto interno y contra el gobierno de facto del triunvirato y el umvirato. Además de eso, entonces, eso se convirtió en una guerra patria, una guerra contra una intervención militar, contra la participación en República Dominicana de fuerzas extranjeras en un conflicto interno. Los Estados Unidos llegaron a pasar durante, entonces ya los combates eran entre las fuerzas norteamericanas y los rebeldes, los constitucionalistas acantonados en la parte baja de la ciudad. Se convirtió entonces en una guerra contra la intervención. Una guerra patria, como le llamaban ellos. Señores, los norteamericanos, la guerra concluyó después, un armisticio, un acuerdo de paz, el 3 de septiembre de 1965, 3 meses y pico después, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses y medio después, duró la guerra. 3 de septiembre, nombra un gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy, un abogado de prestigio del país, en un acuerdo negociado y en el que participó como eje principal de la negociación la OEA y varios embajadores, varios países, embajadores de otros países, para conformar aquel gran acuerdo y cesar las hostilidades y comenzar a reencauzar el país. Las fuerzas norteamericanas estuvieron en República Dominicana hasta el 21 de septiembre de 1966. Fueron saliendo poco a poco, se conformó y se hizo unas elecciones el 1 de junio de 1966, que ganó Joaquín Balaguer, que, cosas del destino. Quienes compiten en esa elección son precisamente Juan Bosch, del PRD, que había sido depuesto y que se había ido al exilio, estaba en Puerto Rico, y regresó al país para participar en ese proceso, y Joaquín Balaguer, quien había sido el presidente de República Dominicana, seguido a la vuelta de Trujillo porque ostentaba como presidente títere esa posición. Siguió siendo presidente y dirigió un Consejo de Estado que sobrevivió hasta finales de 1961, pero logró evitar una explosión de anarquía y de caos postdictadura, como ha ocurrido en muchos países. Y pudo manejar la situación de que salieran los Trujillo, de que comenzara a reorganizarse el país con una clase empresarial, una clase productiva, organizar las instituciones en un Consejo de Estado que él dirigía, que participaba la iglesia, militares y las fuerzas vivas de la nación, como le decían, el empresariado, vuelvo y digo, la iglesia, de todo, profesionales. Entonces, ese 28 de abril de hace 61 años representó la segunda intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana. En el momento en que más soldados hubo conjunto de los Estados Unidos fue en el mes de julio, habían 22.500 soldados in situ en República Dominicana. Por el país pasaron unos 42.000 militares porque eran renovados, eran cambiados, había una suerte de salida y entrada, pero pasaron 42.000
militares de la 82 compañía aerotransportada de los Estados Unidos, que son las tropas de intervención. Después participaron tras esas tropas, muchos de ellos se fueron de aquí a Vietnam, y fueron liquidados muchos de ellos de Vietnam. Ahora, en la guerra del Golfo, en este lío de la guerra del Golfo, la 82 División Aerotransportada de Marines está frente al Estrecho de Hormuz, como fuerza de intervención de ser necesaria. Pero los Estados Unidos agenciaron que con el apoyo de la OEA y una organización que se llamaba Fuerza Interamericana de Paz, creada para proteger cualquier país de una situación de violencia, de una intervención. Entonces, esa Fuerza Interamericana de Paz, los Estados Unidos buscaron su apoyo con soldados de otras naciones para desmontar la situación de que era una intervención de los Estados Unidos, una intervención de América para solucionar un problema de República Dominicana. Y en ese sentido vinieron 1.250 soldados de Brasil, 250 soldados de Honduras, 286 soldados de Paraguay, 164 soldados de Nicaragua, entre 300 y 350 soldados de El Salvador y 25 policías militares de Costa Rica. O sea, estos países aportando fuerzas militares y policiales, con el caso de Costa Rica, que no tenía ejército, sino policías militares, conformaron Brasil, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, le hicieron el completo a los Estados Unidos para la intervención de 1965. Hubo muchos muertos, hubo oficialmente unos 3.000 muertos, se habla de que fueron mucho más. Oficialmente los Estados Unidos tenían una cifra de bajas de 800 y pico de muertos solamente, incluyendo unos 50 o 60 norteamericanos, soldados norteamericanos, pero oficialmente después se dio una información de unos 3.000 y algo de muertos, pero cifras de Cruz Roja, cuando se comienzan a combinar las cifras y cifras dominicanas de personas que murieron, que resultaron heridos y murieron después, otros que murieron y no estaban contabilizados, que murieron en la zona colonial y los enterraban allá mismo en el cementerio de la Avenida Independencia sin registros. Había de todo. Se calculan mucho más los muertos en esa confrontación, que en principio fue una guerra y una confrontación intestina por un tema político de la restauración de la Constitución y la institucionalidad, un contragolpe de Estado, una incisión militar, que se convirtió posteriormente, a partir del 28 de abril de 1965, en una guerra soberana y patria, como se le ha calificado. Esto fue 1965, hace 61 años. Yo apenas tenía 15 años cuando la revolución, vivía en la zona colonial, porque ahí nací, y vi muchas de las cosas que ocurrieron en la zona colonial. Tengo muchos de esa historia, que recuerdo muchos episodios. Algunos de ellos los narro en mi libro próximo a salir, Prensa versus Poder, 60 años de democracia, de Luis a Abinader. De Bosch a Abinader. 60 años de democracia. Así las cosas, así las cosas. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Oye, es terrible, señores, el peluche, le hace cada chiste a uno. Aprovechamos la pausa para distendir las cosas y hablar y conversar de algunas cosas. Pues el peluche siempre tiene un chiste a flor de piel. Si usted, yo les puedo contar lo que estaba diciendo, lógicamente, en público, pues ustedes se supondrán. Este es un personaje, el peluche, es un personaje, pero qué bueno tener compañeros de trabajo y amigos de esa forma, que siempre tienen una sonrisa y que no están con un problema siempre encima. Aunque él es un hombre cuasi problemático, pero no lo es. Miren, el tema del suicidio del exteniente coronel Hans Lluveres, condenado a 30 años de prisión, hace apenas unos días, después que estuvo prófugo en los Estados Unidos, acusado desde 2015 de ser el jefe, el cabecilla de una banda de narcotraficantes que introdujo unos 350 kilos de cocaína a República Dominicana en el 2015. Que se suicidara en la cárcel debe ser motivo de una explicación mayor, no simplemente que se suicidó y ya, porque la cárcel, si bien es cierto que los recintos penitenciarios en todas partes del mundo son centros de conflictos en muchos momentos entre grupos de presos y entre presos, y ahí hasta se mata gente y se hace esto y aquello, no es menos cierto que tiene un sentido también de garantía y de seguridad y de control, o debe tenerlo de parte de las autoridades. Si a una persona en el patio, en una discusión, hicieron con una cuchara un puñal, afilaron y lo matan, eso es frecuente que se vea en todas las cárceles del mundo y la República Dominicana no es la excepción. Pero que una gente pueda ahorcarse en una celda donde generalmente están juntos, porque no están solos, no es una habitación de hotel, conviven 2, 3, 4, 5, por lo menos en una celda. Es bueno que se dé una explicación. Es bueno que se dé una explicación. Porque no es que sea un niño cantor de Viena, pero una vez bajo el régimen de la justicia y el régimen de imponer las sanciones condignas por la violación a la ley, esa persona entra dentro de un estado de protección del sistema, porque sus derechos, quiérase o no, hay que respetarlos. Que violó los derechos de otros, pero el estamento institucional de convivencia, la justicia, establece esas reglas de juego. Entonces debe darse una explicación mayor de casa. Ahorcó, apareció el caos y borrón y cuenta nueva y eso se tapó. No puede ser así. Por una razón, señores. Cuando se comete un hecho en el que está involucrada la autoridad o que la autoridad tiene un grado de responsabilidad o algo que ver y simplemente se deja así y simplemente se le dice, bueno, sí, eso pasó y ya y se acabó. No, porque cualquier persona puede ser pasible y uno lo piensa. Si usted lo piensa con detenimiento es así y se estructura una acción contra una persona y estamos hablando con una persona, no es el caso, pero es lo que puede ocurrir, con la anuencia de la autoridad, entonces simplemente se califica como un episodio más que ocurre y que pasa así. Eso es como los intercambios de disparos. Normalmente en República Dominicana,
Cuando la policía mata a una persona en un tiroteo callejero, para ponerlo como otra cosa, murió dos personas, una persona en un enfrentamiento a tiros con la policía. Y eso se queda ahí, y esa persona muerta en un enfrentamiento a tiros por la policía ya no es pasible de cómo ocurrió, de una investigación, de si las cosas fueron así, de si el uso de las armas de parte de las autoridades, que deben tener un control mayor por el uso de las armas porque están entrenados para eso. O sea, ¿por qué razón? Porque usted va saliendo por ahí por la puerta y le pueden pegar 4 tiros y dicen que fue un intercambio y ahí se quedó la cosa. Y no puede ser así. Tiene que haber una explicación, tiene que haber una investigación. La autoridad está en la obligación de informar realmente a la ciudadanía por qué y cómo ocurrieron los hechos, por más delincuente que sea la persona abatida. Hay que establecer, hay que hacer un informe convincente de cómo fueron los hechos y de por qué el uso del arma letal. Entonces, yo me permito decirle a la autoridad judicial penitenciaria que debe dar una explicación sobre este caso. Yo no lo estoy poniendo en duda, yo no conocí a esta persona, no lo estoy poniendo en duda, pero es que las cosas no pueden ser a la tonta y la loca. Tienen que tener un grado de seguridad, de convicción, un grado de explicación, un grado de legalidad. Porque así se conforman las sociedades. Así se conforman las sociedades. Los narcotraficantes siguen intentando meter droga en la República Dominicana. En las últimas semanas, 2 semanas, agarraron 1.400 kilos de cocaína, 1,5 toneladas. Después agarraron en Baní 450 kilos de cocaína y agarraron 4 venezolanos. Después, ahí mismo en la provincia de Peravia, agarraron 375 kilos de cocaína en lanchas. O sea, hay una ofensiva, lo decía la semana pasada, hay una ofensiva del narcotráfico en introducir drogas, en este caso, a nuestras costas, a la República Dominicana, porque es un país ideal puente por su posición geográfica y facilidad de conexiones con Estados Unidos y Europa para después transportar esa droga a los grandes mercados de consumo en los países europeos y en la comunidad norteamericana. Con el perjuicio que esto provoca en República Dominicana, porque es el crimen organizado, las organizaciones violentas, capaces de cualquier cosa, que manejan muchas estructuras de apañamiento, de complicidades, de corrupción, y por demás manejan una estructura económica que entra gran parte de esto al sistema económico dominicano sin estar registrado en nada y genera una situación de la economía ficticia. Que va en desmedro de la estructura organizativa de la economía nacional. Amén de que se queda droga aquí, y está el consumo local, y están los barrios, y están los ninis, y están las personas que caen en la adicción, y caen en las confrontaciones de bandas intestinas que se pelean por puntos de droga. De todo esto pasa. Y cuando pasa de todo esto, se afecta a la sociedad. No simplemente, que entraron una droga. No, eso no es tan así. No es tan así. No es tan así. Enhorabuena al Banco Popular Dominicano, que realizó su asamblea de accionistas el pasado fin de semana y presentó
una serie de logros importantes que lo consolidan como uno de los grandes bancos del sistema de República Dominicana, que se maneja con amplitud, es agresivo en el desarrollo, es un banco que ha generado gran confianza en el empresariado, en el consumidor, en el público de la República Dominicana. Es un banco que, si ustedes ven las estadísticas de lo que plantea, de lo que fueron sus logros durante la gestión del año pasado, comprenderán que aún pese a las situaciones de intranquilidad que muchas veces se registran en la economía de República Dominicana, el Banco Popular sigue hacia adelante. Esa decisión del Banco Popular de incidir positivamente en las inversiones en el renglón del turismo, de las construcciones, del desarrollo empresarial de República Dominicana, dirigido también a la gente, a los ahorrantes, a la gente, con innovaciones continuas, la puesta en servicio de plataformas para aligerar, para hacer más amigable, más friendly, como le llaman, el sistema bancario, dotado siempre de los márgenes de seguridad. No cabe duda que hace al Banco Popular un banco de referencia y un banco de confianza en República Dominicana. Enhorabuena al Banco Popular Dominicano por esta asamblea de accionistas donde se dio una gama tan amplia. Yo los invito a que busquen en la prensa escrita nacional, en internet, en las páginas del banco, donde están los detalles de todos estos logros alcanzados por el Banco Popular en su gestión del último año. Vuelvo y digo enhorabuena a su alta dirigencia, encabezada por Christopher Paniagua, presidente del banco, de Manuel Grullón, presidente del Grupo Financiero Popular, y de los principales ejecutivos del Banco Popular Dominicano. Enhorabuena, enhorabuena. Y no quiero concluir sin mencionar el tema de Donald Trump en la cena de los corresponsales. Qué tremendo lío se armó allí. Ahora se está de nuevo poniendo en discusión la acción, el accionar de la seguridad en torno a Donald Trump y las acciones del servicio secreto, del FBI, pero principalmente del servicio secreto, que son los que tienen a su cargo la seguridad del jefe del Estado en los Estados Unidos. Todo se vio en televisión, estaba siendo transmitido esa cena de gala de los corresponsales, de los periodistas que cubren la Casa Blanca, y habían más de 2,000 invitados a esa gran presentación, a esa gran fiesta anual que hacen los periodistas, los corresponsales asignados a la Casa Blanca, y donde el presidente iba a dar un discurso y se esperaban informaciones interesantes, importantes también sobre el tema de la guerra en Irán y de las relaciones internas en los Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este caso específico con la prensa, que han sido unas relaciones bastante turbulentas, bastante fuertes, bastante ácidas en un momento determinado. Eso fue abortado. El presidente ha insistido en que en menos de 30 días debe convocarse nueva vez esa gran cena y que él quiere hablar en la cena y que debe seguir. Y tiene una razón y tiene una lógica. No puede, bajo ninguna circunstancia, el terror que se quiere infundir, una acción violenta, puede interrumpir la vida institucional del país y nos puede meter en terror y decir, ay, no se puede hacer esto porque puede pasar cualquier incidente. Hacia adelante. Y esa es una buena posición, en este caso, del presidente Donald Trump. Gracias a Dios no ocurrió ninguna desgracia. Un agente del servicio secreto recibió un disparo en el chaleco y tiene algunos golpes que le produce esto.
y no hubo ninguna persona, no hubo ninguna víctima. El atacante fue arrestado y ya está en proceso judicial por la acción que cometió, la acción de violencia, y allí se vio todo el mundo lo vio en vivo. Y además tiene todas y cada una las referencias, los puntos para contrastar y ver qué pasó en esa cena de gala del Club de los Corresponsales de la Casa Blanca el sábado en la noche pasado. Con esto nos despedimos. Hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.